En estos momentos acaban de aprobar en primera votación una ley fundamental, la ley de financiamiento a los partidos políticos. Ya escuchó usted durante la votación las resistencias de algunos congresistas. 35 han votado en contra, 89 votos a favor. Finalmente, se trata de una reforma constitucional. Están votando por segunda vez. Así se hace cuando de modificaciones a la Constitución se trata. Nosotros estamos siguiendo en interno esta votación y no bien tengamos la novedad, la vamos a hacer conocer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Muy bien, pero mientras los congresistas votan por segunda vez la ley de financiamiento a los partidos políticos, usted se preguntará qué pasó con la moción de vacancia. Bueno, se ha debatido durante todo el día. A la mañana el presidente Vizcarra sorprendió con su llegada al Congreso. Avisó además a los medios, periodistas, medios de comunicación, digo, que estaban en la puerta de Palacio, la puerta de Desamparados, y les hizo el gesto como diciendo, allá voy. Y bueno, el presidente sustentó lo que tenía que sustentar y luego se quedó en el hemiciclo el abogado Roberto Pereira. Y él va a estar con nosotros esta noche. Ojo, seguimos la transmisión, la cobertura de la votación de la ley de financiamiento de los partidos. ¿Qué pasó? Estaba transcurriendo el debate, bueno, un debate colorido, ¿no? Cosas para comentar luego. Vamos a tener a las voces desde el Congreso, ciertamente también, y ya usted los va a ir viendo. Van a estar con nosotros Renan Espinosa, José Vega, Zenaida Solís, Fernando Meléndez. Pero comenzamos el programa con el doctor Roberto Pereira, abogado del presidente Martín Vizcarra. Doctor Pereira, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Jaime. Un gusto estar con ustedes. Bueno, la verdad que una exposición muy sólida, con una posición, digamos que clara, pero finalmente han sido los congresistas quienes la han debatido, la estaban debatiendo, han entrado a lo que se llama un cuarto intermedio, es decir, ponerlo en pausa o en stand-by, y después de esta discusión de la ley de financiamiento, segunda votación para ser exactos, que está ocurriendo en estos momentos, vendría ya la votación, esperamos así, de la moción de la vacancia. Yo tenía una curiosidad, porque varias de las exposiciones de los congresistas luego de la suya parecían atemporales, es decir, como si la argumentación de los congresistas contra su exposición se hubiese redactado antes de escucharlo. ¿Usted siente que todos lo escucharon? ¿Escuchó las respuestas de los congresistas a su exposición? Sí, bueno, efectivamente, como bien señalas, parecía que algunos congresistas ya tenían una posición antes de la exposición de los alegatos, pero bueno, eso suele ser normal en un foro político porque toman posición, una posición básicamente política. Mi intención era transmitirles algunas ideas, algunas posiciones, algunas razones por las que en este caso concreto la vacancia contra el presidente Vizcarra no procedía y que tomen la mejor decisión posible en el marco de la Constitución. Yo me permití transmitirles interpretaciones que están en la propia Constitución, que están en la doctrina, que vienen del constitucionalismo histórico nacional, que no habían sido tenidos en cuenta en el debate público que se había dado de manera previa. Entonces, esa era mi intención, que tomaran en cuenta esas razones, ¿no? Bueno, y más allá de los discursos que se han producido, lo importante es acá que en el fuero interno y luego en la decisión
esas razones puedan ser escuchadas, ¿no? Ajá. Su apellido y su exposición me llevaron por una simple asociación de ideas a recordar la novela de Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira. Pereira, el de la literatura, pudo transformarse con la muerte de Cardoso, ¿no? Quien le hace encontrar su espíritu rebelde, digamos, ¿no? Y denunciar cosas graves. Y contradecir su comportamiento inicial, muy distinto, muy apolítico. Y si bien usted no es ese Pereira y Vizcarra tampoco es Cardoso, ¿cómo pudo usted pasar de decirle a Punto Final que sí hay delitos que investigar en el audio donde Vizcarra borra fechas y oculta pruebas ante los fiscales, a defenderlo hoy como abogado? Bueno, es que no hay ninguna contradicción, Jaime. Ya felizmente el día de ayer o antes de ayer me parece que el medio ha difundido la entrevista completa. Es una entrevista que tuvo dos partes. La primera estaba en relación a si existían o no elementos para iniciar investigación y qué delitos podrían haberse cometido, ¿no? De corroborarse la información. Y ese fue el sentido de esta primera parte de la exposición, de la entrevista. Y la segunda parte era si esos hechos podían justificar efectivamente una vacancia por incapacidad moral permanente, y claramente mi posición era que no, ¿no? Independientemente de que se investigaran esos hechos, de que prosiguiera la fiscalía investigando y que se pudieran calificar preliminarmente como los delitos, bueno, que todos los penalistas en realidad hemos opinado en el mismo sentido, en que cabría, ¿no?, de corroborarse. Esa fue la línea, digamos, de la entrevista. Por lo tanto, no había ninguna contradicción. De hecho, mi posición en el tema, cuando esto se conversó incluso con el presidente, era eso, de que el tema central acá de discusión en el Congreso no eran los hechos, sino fundamentalmente si esos hechos podían ser canalizados o podrían servir de fundamento para una vacancia presidencial por la causal que se estaba invocando, ¿no? Y de hecho mi criterio es que no, y ese ha sido el tenor, digamos, de la defensa hoy día, ¿no? Claro, pero el presidente Vizcarra hoy, en su alocución, en su defensa, en el hemiciclo, dijo: no acepto las acusaciones y las formas, me pregunto, ¿cuál es el delito? Ahora, el presidente ha reconocido su voz en ese audio, la conversación es en Palacio, con sus dos secretarias, actividades laborales, y se habla de alterar versiones, de alterar agendas. Hay una relación de poder, el presidente es el jefe de los tres trabajadores de su absoluta confianza, bueno, hasta ese momento. Hay acciones, digo, vinculadas a el trabajo mismo, y lo que se advierte, y advierten muchos, y lo advirtió usted también, es obstrucción a la justicia. Pueden haber otras figuras legales, algunos hablan hasta de 4, digamos, probables delitos por investigar, pero que el presidente diga que no acepta las acusaciones y las formas, y se pregunta a él ante los congresistas cuál es el delito, hay una contradicción entonces entre lo que usted piensa y lo que piensa el presidente, digo yo. No ninguna, porque es la versión del presidente, ¿no? Hasta este momento, hasta que el momento en que él salió a dar esa conferencia, no habíamos escuchado su versión de los hechos. Y bueno, eso será materia de investigación. Él tendrá entonces alguna explicación alternativa, diferente, que pueda sustentar en su momento sobre la naturaleza de esa reunión, en el contexto en el que se produjo, las razones por las que se verificó esa reunión, qué es lo que efectivamente estaban discutiendo. Todo eso es muy importante en un proceso de investigación, y eso es lo que dije yo en esa entrevista, y han dicho todos los penalistas que han opinado al respecto, que hay que investigar, que hay que corroborar, que hay que cruzar datos, que hay que cruzar elementos para ver si efectivamente esa es una conducta que tiene las características delictivas que aparentemente se desprende del audio, o es que en realidad es una conversación que puede tener una explicación alternativa que no esté relacionada con el delito, ¿no? Otra cosa que dijo hoy el presidente es lo siguiente: el único competente para poder investigarme es el Ministerio Público. Esa es, cuando menos, y usted como buen conocedor del derecho y las prácticas, digamos, parlamentarias, ¿no? Porque usted, digamos, tiene un campo jurídico importante y una expertise jurídica importante. Vamos, el Parlamento vaya que investiga. La Comisión Lavajato, la Comisión Fujimori Montesinos. El Parlamento puede ser un fuero que investigue eventuales delitos. De hecho,
las comisiones investigadoras suelen acompañar la investigación fiscal. Usted sí, creo, consideraría que el Congreso pueda investigar a través de una comisión toda esta situación de Richard Cisneros, los audios, Karen Roca, Miriam Morales y compañía. Mire, su pregunta me permite, Jaime, precisar uno de los temas importantes de la exposición de hoy día y que muchos congresistas han cuestionado, ¿no? Cuando yo digo que el Congreso no puede investigar delitos, me refiero a que cuando el Congreso se encuentra con indicios, ¿no?, de eventual comisión delictiva, en ese momento el Congreso no puede avanzar. Lo que el Congreso hace en ese momento de la investigación es derivar esos indicios que encuentra al Ministerio Público, sea a través de un proceso de acusación constitucional o a través de una denuncia que promueve desde el Congreso de la República. Lo que el Congreso hace luego es investigar cosas que están alrededor del asunto, pero no puede investigar el delito. Primero, porque no tiene la competencia. Segundo, porque no tiene los conocimientos como para avanzar una investigación en relación con los delitos. Que lo haya hecho en algún caso o en muchos casos no quiere decir que lo puede hacer. No, claro, por eso es que muchos de los informes del Congreso... Queda claro que sí, el Congreso, por historia además, y porque está dentro de sus atribuciones, una de ellas es la fiscalización, la representación y la legislación. En esa teoría parlamentaria, el Congreso sí puede investigar estos hechos. Puede investigar los hechos, pero insisto, en el momento en que los hechos revelan la eventual comisión de un delito, estos hechos tienen que ser derivados al Ministerio Público, porque ya implica un nivel de especialización, implica un nivel de estatuto jurídico distinto, que el Congreso no lo tiene. Y cuando lo ha hecho, Jaime, lo que ha ocurrido es que los informes que ha emitido no han servido de nada, ¿no? Una prueba de ello es el informe de la comisión Lavajato. Esos informes han ido al Ministerio Público y el Ministerio Público, la verdad es que de muy poco han servido, porque el Ministerio Público investiga, sí, en sentido estricto, los delitos de una perspectiva distinta, con la finalidad de llevar esa acusación a un tribunal y sustentar eventuales responsabilidades penales. Eso no lo hace el Congreso. El Congreso investiga los hechos de manera general, pero cuando se topa con un indicio delictivo tiene que derivar al Ministerio Público, porque el Ministerio Público sí tiene las facultades y la naturaleza para investigar eso, ¿no? El Congreso sí acompaña una investigación, crea una comisión investigadora y recaba testimonios, recaba información. Entonces también el fuero parlamentario es en sí mismo un ámbito para la investigación de hechos como el de Swing y compañía. Sin duda, investiga los hechos de interés público y efectivamente puede aportar elementos importantes al asunto, ¿no? Pero en este caso concreto de lo que se trataba, y ese es el sentido de mi explicación, es que el Congreso no puede seguir investigando esos hechos para tratar de establecer lo que ha sucedido y sobre esa base decidir la vacancia. Eso es imposible porque no está dentro de sus competencias, no está dentro de sus facultades. Mi punto era el siguiente: la vacancia por incapacidad moral no puede tener un estándar de evidencia distinto a las demás causales, y para eso tiene que haber un hecho corroborado, un hecho probado, tiene que haber una decisión institucional sobre que algo ha ocurrido, ¿no? De una evidencia tal como la renuncia, como la muerte, tiene que ser una cosa muy evidente para que se produzca la vacancia. Eso es justamente lo que el Tribunal Constitucional debería colocarlo de una manera más objetiva, como usted lo dijo en su exposición hoy. La otra cosa, doctor Pereira, se está evaluando la posibilidad de que hoy no se vote la moción de vacancia. ¿Por qué? Porque aparentemente están reflexionando, es lo que dicen algunos congresistas. El señor Burga me parece que se ha enfadado hasta que porque el presidente no fue con corbata, se ha invocado a Shakira y cosas por el estilo, coloridas, anecdóticas si usted lo quiere. Pero el trámite parlamentario, hasta lo que tengo entendido, permite que se suspenda una sesión. Una sesión no es necesariamente igual a un día, a una jornada, digo yo. ¿Cuál es la posición suya como defensor del presidente sobre que no se vote hoy y se pueda votar el día lunes? Bueno, el artículo 89A del reglamento del Congreso que regula el procedimiento, si uno lo lee, no solo literalmente, sino en el sentido que tiene,
establece que en la sesión de hoy día, que además establece plazos, ¿no? Dice que como máximo tiene que ser el 10º día para el debate y votación. Entonces, en esa línea, en la misma sesión en la que se hace el debate, debería darse la votación. Claro, uno puede decir, bueno, pero si es imposible votar, no, pero no hay ninguna situación que imposibilite votar hoy día, ¿no? Entonces no puede derivarse esta situación porque lo que parece ser es que están tratando de conseguir votos o tratar de convencer a determinados sectores del Congreso o tratar de plantear algunas negociaciones, es lo que se sostiene, ¿no? Yo no tengo ninguna certeza sobre eso, pero es lo que aparentemente esto estaría ocurriendo y eso no es acorde con el sentido del reglamento del Congreso, porque, como yo dije ya también en el Pleno, la vacancia no puede ser un mecanismo de control político. La vacancia es un procedimiento para verificar o para comprobar que un hecho de una objetividad muy significativa ha ocurrido o no. Ajá. Y punto, y se vota. No está sujeto pues a una serie de negociaciones o de especulaciones como las que se vienen planteando. Yo creo que por el bien del país debería votarse hoy día, ¿no? Le hacía la consulta porque entiendo yo, y algunas consultas he podido hacer a gente, digamos, que conoce la expertise parlamentaria, y por la propia dinámica misma, ¿no?, del observar, en fin, sesiones en el Congreso. No necesariamente una sesión es un día, es lo que le estaba diciendo hace un momento, ¿no? En eso estamos claros. Ahora, ciertamente tener al país en vilo en una situación así, ¿no? Ese era mi con punto, pandemia, ¿no?, crisis económica, creo que es un tema más de sentido común, pero creo que ellos se cogen del reglamento, ¿no? Sin duda, ese era mi punto. Claro. Si habría necesidad de postergar esto, ¿no? Yo creo que no hay ninguna necesidad, ninguna justificación de postergarlo. Ya el debate se ha producido, las cosas están claras. Y yo creo que por una cuestión de que el país espera, ¿no? Está esperando una decisión. Yo creo que el Congreso debería votar, ¿no? Esto ya, voltear la página y que el país continúe con lo que debe continuar, ¿no? Ocuparse pues de las cosas que se deben ocupar, que interesa a la población y salir ya de esta crisis que tanto problema ha causado en estas semanas, ¿no? Otro objeto señalado por el presidente en su defensa es el referido a los audios. Él dice, los audios no tienen validez. Esto aparentemente, y usted como buen conocedor del derecho sabe que es falso, ¿no? Primero porque hay casos que han llegado hasta la Corte Suprema que las piezas audibles, audiovisuales, son parte de una investigación. Una persona puede, si es que hay un delito por investigar ciertamente, entregar como prueba un audio. Y eso se acredita y previa evidencia, peritaje, todo lo que usted quiera, colocarse en una investigación. No es exacto entonces decir, como lo ha dicho el presidente hoy, que los audios no tengan validez, ¿no? Sí, que hay dos perspectivas de análisis. Hay una perspectiva más teórica y una concreta, ¿no? Desde el punto de vista efectivamente conceptual, usted tiene toda la razón. Los audios que revelan evidencias de situaciones con relevancia penal sin duda tienen relevancia, ¿no? El problema con estos audios es que fueron incorporados de una manera absolutamente al margen de la legalidad procesal del Congreso. No sabemos si han sido peritados adecuadamente. En el audio, el contenido del audio, lo que se dice y lo que cabe investigar, previo peritaje, evaluación, peritaje independiente, así es, de otra parte, lo que usted quiera, pero una vez que está validado por la justicia, validado por el Ministerio Público, eso entra a una investigación. No, sin duda. Pero el presidente se refería a esta primera etapa que usted dice, que esos audios, como no han pasado por todos esos requisitos legales, no podían justificar un procedimiento de vacancia como el que se ha iniciado, ¿no? A esa apuntaba, digamos, la crítica del presidente, ¿no? Muy bien, doctor Pereira. Le agradezco mucho por sus explicaciones, las argumentaciones que ha expuesto y además resumido de lo que dijo a la mañana ante el Pleno del Congreso. Que tenga una buena noche. Acá, bueno, seguimos esperando la decisión del Congreso, que parece que será todavía en unos momentos, porque ahora están en la segunda votación de
la ley del financiamiento a los partidos políticos, que es tremenda ley también, ¿no? Hay, sin dudas, han quitado lo de la cancelación, pero, en fin, hay por lo menos suspensiones, ¿no? Ya no es solo multas. Le agradezco mucho por esta entrevista, ¿eh? Muchas gracias, Jaime, a disposición. Hasta luego. Un placer. Hasta luego. El doctor Roberto Pereira sostuvo Pereira, aquí en Nada está dicho, su defensa al presidente Vizcarra en torno a esta moción de vacancia. Han parado el debate y cambiaron, fueron a lo que se llama cuarto intermedio, o sea, stand-by, pausa, y están votando la ley de financiamiento a los partidos políticos por segunda vez.